prácticamente de escándalo en escándalo, ¿no? Va avanzando la cobertura mediática en el país. Y en este caso, bueno, es importante recalcar que lastimosamente esto está tapando un poco el terrible caso que fue en el caso, bueno, todo lo alrededor del FIE, ¿no? Que con este tema del avión, de los 500 kilos de cocaína en Madrid, bueno, se tapa y se oculta, ¿no? Y como que ya pasa en segundo plano el tema del FIE, la corrupción empresarial y bueno, incluso el crimen empresarial, ¿no? Como fue, que realmente fue el asesinato de Colodro, ¿no? Bueno, con este tema, como que ya pasó a un segundo plano ese escándalo, pero que no se tiene que dejar atrás, porque sigue con varios problemas, sigue con los procesos, etcétera, de investigación, y se tiene que exigir que se vaya hasta el fin contra todos los que robaron, toda la corrupción empresarial de la empresa privada ligada con la oligarquía, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, lo que saltó es esto, ¿no? Que un avión, en un tramo, bueno, un contratado de forma privada, pero un avión de BOA, con bandera boliviana, todo, llevó y llegó a Madrid con casi 500 kilos de cocaína, ¿no? Y ahí tenemos la foto con este paquete, ¿no? Y bueno, esto muestra el grado de cómo está en Bolivia el tema del ingreso bueno, y del control que hay del narcotráfico, ¿no? Porque en esto, obviamente, cualquier persona que haya viajado en algún avión conoce, ¿no? Hay una serie de controles, ¿no? Desde los perros que revisan el equipaje, la policía, y bueno, una serie de controles, ¿no? Bueno, todo eso falló acá, lo cual implica, y bueno, claro, el gobierno está agarrando algunos responsables para que, claro, en la empresa del courier, etcétera, pero el tema es de que esto es algo bastante más global, ¿no? Está involucrada policía, probablemente gente del gobierno, eh, incluso, bueno, por las características, ¿no? Es interesante que esto suceda en Santa Cruz, ¿no? Eh, bueno, es algo que en Bolivia se da prácticamente desde las dictaduras, donde se generalizó el tema del narcotráfico y donde justamente se potenció la oligarquía terrateniente muy ligada a este tema, ¿no? Con el gobierno de Banzer, el gobierno de García Meza, las dictaduras, ¿no? De ambos. Y bueno, hoy en día estamos ante esta situación, ¿no? Sin embargo, es importante discutir esto en mayor profundidad, ¿no? ¿Cuál es el verdadero significado del narcotráfico en el mundo? Porque esto, en general, en el caso de Bolivia, prácticamente este tipo de hechos, no es el único, pero bueno, manchan a todo el Estado, ¿no? No solo al gobierno, sino a todo lo que involucra el Estado boliviano. Pero más allá de esto, el tema es, o sea, cuál es el significado, qué rol juega el narcotráfico, no solo en el país, ¿no? Sino por qué hay esta situación de narcotráfico. Y es una discusión profunda, ¿no? Porque si bien siempre se ataca a los países como Bolivia y Colombia en su momento, Perú también por el tema de ser los productores de la hoja de coca, y como países de donde sale la droga, el tema también es dónde se consume, ¿no? Todo lo que está ligado a esto, y con casos muy, muy fuertes, y que también son importantes estos últimos años. Bueno, sobre esto, Miguel, tenía que compartirnos un poco sobre la mirada internacional bueno, de lo que significa el narcotráfico en el mundo, ¿no? Sí, el tema del narcotráfico es, obviamente, no es un problema nada más que de Bolivia. Se sabe que en América Latina hay un montón de países involucrados, incluso en mayor volumen de narcotráfico. El más grande, Colombia, después está Perú, ahora está involucrado Ecuador, aunque no es productor, pero sí por el tráfico, por donde sale, y por el tráfico sobre todo México, y por Estados Unidos. Y ahora hay toda una discusión entre México y Estados Unidos, quién tiene la culpa de que estén entrando nuevos narcos a Estados Unidos. López Obrador acaba de acusar, decir, pero ¿cómo? Ustedes están acusando a México ¿qué control tiene Estados Unidos internamente sobre eso? Entonces, efectivamente,
el país que más consume droga, no solamente cocaína, sino incluso ahora más opio y otras drogas sintéticas, que son todavía más dañinas, es Estados Unidos. También Europa. Entonces, el control de esto es muy relativo. De hecho, en algunos países hubo legalización de algunas drogas, en el caso, por ejemplo, de Holanda, Países Bajos, de la marihuana. En Estados Unidos, de hecho, se calcula que la mitad de la población consume distintos tipos de drogas, ya no ilegal, sino medicamentos con drogas sintéticas o drogas como opio, por ejemplo. Los médicos ya recetan opio a los mayores de cierta edad, drogas con opio como componente, lo que causa una adicción, obviamente. Porque, bueno, supuestamente alivia algunos dolores, la gente está más tranquila, más... Esta es la realidad mundial. Y esto está relacionado además con el sistema financiero. En el caso de Bolivia, tuvimos recién el escándalo del Banco Fácil, donde hubo denuncia de que también estaba lavando dinero del narcotráfico. Ahora, esto es general. Los llamados paraísos fiscales encubren dinero mucho del narcotráfico y de otro tipo de que eluden impuestos, etcétera, de centenares de miles de millones de dólares. Es gigantesco el tráfico, no el tráfico, sino esta evasión financiera que tiene que ver en buena parte, con una parte importante, con el narcotráfico en Estados Unidos, por ejemplo. Los bancos norteamericanos están involucrados, obviamente, en este negocio del narcotráfico y la finanza que genera. Entonces, esto es como, no sé, un granito de arena en el desierto, ¿no? Acá encontramos un granito de arena, encontramos un granito de arena, y resulta que el mundo está en este momento, para dar otro ejemplo, Estados Unidos hasta hace un año atrás, dos años atrás, estaba ocupando Afganistán. La principal exportación de Afganistán es el opio, que lo exporta China, que después China lo manda no sé a dónde. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ante esto, bueno, y acá lo que vemos es estas acusaciones que parecen ya ridículas, son casi risibles. Por ejemplo, Evo Morales echa la culpa al gobierno que no controla el narcotráfico. Cuando el narcotráfico, digamos, no hace falta ser muy investigado para saber que sale del Chapare y que bajo el gobierno de Evo Morales seguía saliendo y que casi toda la coca que produce el Chapare va para el narcotráfico, porque no es coca para consumo. Eso se ha sabido, no hace falta. Ahora, ¿quién controla eso? No tiene nada que ver Evo Morales. Bueno, yo no sé quién para saber quién era el empleado directo, pero en todo caso sucedía mientras Evo Morales estaba en el gobierno, sigue sucediendo ahora. Estas acusaciones mutuas dan la impresión de que hay una pelea de distintas mafias por controlar el narcotráfico. Diciendo, bueno, ¿por qué controla este tipo de narcotráfico? Pero esto generalizado. En México, por ejemplo, las mafias del narcotráfico controlan estados completos, departamentos, digamos, ¿no? Controlan policías, controlan jefes militares, y se matan entre ellos, se matan. Para ver quién es el que tiene el monopolio del narcotráfico en Estados Unidos. Esto hace años, no de ahora, digamos. Entonces se corre el riesgo de que Bolivia lleguemos al mismo punto, digamos. Entonces, ante esto,
evidentemente hay que estar en contra de la penalización de la droga como tal. Es un problema social que tiene que ver con muchos factores sociales, digamos, de decadencia capitalista, crisis capitalista. Era tanta gente que necesite tomar drogas o crea necesitar tomar drogas para sentirse bien o para evadirse de realidad o para, bueno, según... y esto no es un tema de persecución policial, porque esto más bien genera mafias. Por eso hay muchas organizaciones en el mundo que hablan de la despenalización, que no tiene ningún sentido penalizar, sí controlar, obviamente, eh, tanto la utilización de medicamentos como el tráfico financiero, sí, que se mezcla lo que le quitan a la gente, el tráfico del oro con el tráfico narco. Bolivia es un exportador, ya se sabe, de cocaína desde hace muchos años. Igual es Perú, dicen que ahora por parte de lo que produce Perú pasa por Bolivia. Eh, y bueno, y Colombia ya tiene una historia de eso, con prácticamente ocupación norteamericana, tropa norteamericana, se intensificó cada vez más el narcotráfico. Y bueno, hoy se mantiene. Entonces esto no es cuestión de represión, porque encima además cuando hay represión, que es una cosa que denuncia Evo justamente, que cae gente subordinada, ¿no? Meten preso a 3 policías, salía un chiste el otro día en un meme que había metido preso a 6 perros porque habían olido mal la cocaína. Entonces, pero un poco es eso, es decir, generalmente la gente que cae presa son los más, los que transportan la droga, digamos, sí, que cobran también, pero son los que menos ganan. Atrás hay grandes millonarios que son los narcos poderosos que nunca caen, porque están asociados a los gobiernos. Bueno, esto es lo que quería decir del tema internacional, que obviamente, más allá de cómo termine esto, lo más probable es que termine con algunos presos de menor cuantía, digamos, menor importancia, algún policía que estaba por la puerta, trasladar a una policía de un lado para el otro para que no estén más ahí, pero bueno. Muy bien, Miguel. Y no, claro, o sea, ahí también hay que discutir, ¿no? O sea, porque este consumo de drogas, la drogadicción como tal, y bueno, toda la situación que recientemente, digamos, hubo el tema de, bueno, estos últimos años, ¿no? De peores drogas que se están consumiendo en Estados Unidos que realmente destruyen totalmente a la gente, fentanilo, por ejemplo, ¿no? Incluso hay documentales, ¿no? Del daño que hacen y cómo la gente cae en la adicción y en consumir este tipo de drogas tan destructivas, ¿no? Y claro, tiene que ver con un sistema plenamente, bueno, inhumano, ¿no? Con los grados de explotación, gente que en el mismo Estados Unidos, en la misma Europa, tiene que estar con 2, 3 trabajos solo para mantenerse, ¿no? Bueno, porque ya cayó, digamos, se destruyó el estado de bienestar bueno, y es algo que también se vive bueno, en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo dominado por el capitalismo es una situación de explotación terrible que, bueno, la gente busca algún escape y en muchos casos la gente cae en este escape de las drogas que al final, bueno, y después es una cuestión sistémica, ¿no? Y de ahí, digamos, es el gran negocio, ¿no? Que es muy importante, como decías Miguel, ¿no? Y que es muy interesante el tema de la prohibición de las drogas, y cómo se ha ido gestando y, bueno, la vinculación que hay de esto con las crisis económicas del capitalismo, ¿no? Fue muy interesante, digamos, ver cómo la gran prohibición del alcohol, incluso en Estados Unidos, estuvo ligado a una situación de crisis económica y esta actual lucha contra las drogas que llaman, tiene que ver pues, con los problemas económicos que tiene el capitalismo a nivel internacional y bueno, prohibiciones anteriores de los siglos pasados igual estaban ligadas a esto, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, ver mecanismos para reactivar ciertos sectores de la economía y básicamente son bueno, generar ganancias en esos sectores que son sectores ilegales, ¿no? En este caso,
bueno, todo el tema del tráfico de drogas y sobre todo la prohibición y la ilegalidad, bueno, generan grandes sumas, bueno, mucha criminalidad de por medio y todo esto, ¿no? Pero si fuera legal todo el tema de la droga, obviamente controlado y todo, por lo menos se evitaría todo el tema de toda la violencia y todos los altos costos que generan justamente una gran capacidad de ganancia para algunos mafiosos que se dedican a esto, normalmente millonarios, empresarios que se meten en este tipo de temas, y bueno, que lo hacen porque van a tener una gran ganancia, ¿no? Y ahí entran sicarios, asesinatos, bueno, todo ese tipo de temas, ¿no? Que justamente si se legalizaría, por lo menos se evitaría todo este problema social y se debería abordar hasta el fondo cuáles son las causas de la adicción, ¿no? Que no es el problema de que haya la oferta, ¿no? El problema es de que es un sistema, el sistema capitalista, que realmente no puede solucionar los problemas de la población, los problemas de la gente, que más bien los profundiza, los ahonda más, destruye las comunidades que habían, y en ese marco, bueno, genera todo este tipo de problemas y caos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, recalco lo que decías, Miguel, ¿no? Este temita del avión es realmente como una arena en un mar en un desierto, como tú decías, ¿no? Una pequeña granito de arena en un desierto inmenso, con un montón de todo el tema del tráfico y de las drogas, solo es de la cocaína, bueno, hablaste del opio, están, bueno, estas otras drogas directamente químicas que también están circulando, y bueno, todo eso circula ampliamente, ¿no? Y bueno, está ligado a las grandes ganancias de algunos sectores, ¿no? Que, como bien dijiste, ¿no? Paraísos fiscales y la vinculación de la banca con todo esto, ¿no? Bien. Bueno, me parece muy importante ese enfoque, ¿no? Para romper un poco bueno, toda esta continuación de las guerras y los ataques constantes que hay en el país, ¿no? En este caso con Evo Morales como uno de los principales actores, atacando al gobierno, el gobierno, con alguna gente afín al gobierno que también lo ataca a él, se mete un poco los otros voceros de la derecha, ¿no? De Comunidad Ciudadana, de Creemos, a meter más confusión en esto, y bueno, para que ahí todo el mundo esté atento a esta otra, casi como novela, ¿no? De narcos, cuando hay otros problemas, ¿no? La crisis económica y bueno, los problemas que enfrenta el pueblo trabajador actualmente, ¿no? Y justamente, bueno, vamos pasando a eso, vamos a hablar y tenemos